nacido en Namora, para mí ha sido bastante importante. Digamos que es fundamental en el tema de que Namora es una tierra que tiene bastante cultura, bastante riqueza en cuanto a historia, ya que ha sido, digamos, la cuna del carnaval, y aún así que el carnaval aquí en Namora se ha gestionado con guitarras antiguas. Entonces eso para mí ha sido muy influyente. Entonces, digamos que muy aparte de que Namora es una tierra muy especial en ese sentido, te puede compartir a través de su gente también la amabilidad, la bondad, y cuando reciben, por decir, a personas de fuera, son unas personas muy amables. Una guitarra jamaiquina tiene un sonido muy particular. Entonces ese tipo de ambiente, sumado también, miren, a lo que es la vegetación existente aquí, ¿no? Eso ha ido en bien para la construcción de las guitarras que ahora se puede manifestar en mi persona. Y ya con ese trayecto, luego de haber hecho mi primera guitarra ya por mí mismo, ¿no? Con un poco de apoyo de mi padre, es que se me fue naciendo esa idea de cómo mejorar, investigar, cómo hacer una mejor guitarra, obviamente en cada proceso, cada guitarra que iba haciendo, y ha sido fundamental. Entonces uno ha ido creciendo, viendo de otros maestros cómo es que lo hacían, cómo es que ellos hacían cosas mejores que hasta entonces conocíamos, ¿no? En nuestra zona, y tomando un poco de acá, tomando un poco de allá, ¿no? Y por supuesto con mi padre motivándome detrás, diciéndome: no, hagamos una cosa mejor, en esta te tiene que salir mejor, mucho mejor, instante. Ha sido clave la parte donde mi padre me decía: bueno, si vas a hacer guitarras, entonces trata de que hacer una buena guitarra. Para mí me parecía a momentos de resondrada, ¿no? Porque, digamos, si todo el mundo lo hace así, si todo el mundo lo hace acá, ¿no? ¿Por qué diferente? Pero esa parte donde mi padre pudo darme esos consejos,
creo que ha marcado muchísimo esa clase de persona que ahora, digamos, me considero, porque me gusta mucho investigar antes de hacer algo, tratar de hacer algo nuevo, y se llama tratar de que las maderas, por supuesto, nuevas, también tengan su incursión en las guitarras, maderas locales, por supuesto. Y ha pasado eso, y a medida que uno iba haciendo las guitarras, ¿no? He ido ganando también confianza por mí mismo, ¿no? Ya que mis obras también les ha interesado a muchísimos músicos, y eso me ha dado respaldo, un respaldo, voluntad para seguir. Más que todo es una afición, más que una afición, es una pasión el hacer guitarras. De verdad uno siente esa sensación cuando estás en el taller y puedes oler las maderas, puedes ver de cierta manera ahí tu taller, ¿no? Las virutas incluso, te da esa sensación de estar bien en paz. Entonces, cuando me pongo a hacer las guitarras, pucha, que pienso en dar lo mejor de mí, en poner, digamos, el alma, el corazón en cada guitarra, con la finalidad de que cuando esté terminada, quede lo mejor posible, lo mejor de lo mejor posible. Entonces, ha valido mucho esos puntos fundamentales en mi vida, en el trayecto que llevo haciendo guitarras. Y es por eso que mi tierra Namora lleva un gran lugar en mi corazón, ¿no? El cual pues sé que en algunos días, en algún tiempo, voy a estar representando con mis guitarras, porque eso es mi anhelo, y dar lo mejor de mí, ¿no? Para que se haga posible ese sueño que tengo por realizar. Bueno, ante todo, buenas tardes en esta hora del mediodía ya. Mi nombre es Teodoro Ordóñez Briones. Habito acá en el distrito de Namora, provincia y departamento de Cajamarca. Mi dedicación diaria a las labores de la lutería, los instrumentos de cuerda, todo lo que se llama desde charangos, mandolinas, vihuelas de mariachi también, guitarrones, guitarras clásicas, electroacústicas, semisólidas, todo lo que está a la orden de estos tiempos. Electroacústicas, con sistema, sin sistema. Y esa es nuestra área. Por ejemplo, este charanguito estamos terminando ya para viajar, para enviárselo a un profesor que trabaja en la Universidad Católica de Lima. Estamos dándoles el último toque para poder ya y enviárselos a su dueño. Mi nombre es José Nicolás Raico. Yo aprendí cuando era muy joven, que mis padres no construían guitarras. Tuve un hermano más mayor que yo, debe tener unos 65 años. Y yo estaba estudiando acá, yo soy de un caserío de acá de Namora, a 2 horas, como se llama, Quillococha, un centro poblado que pertenece a Namora. Y yo vine a estudiar acá en Namora, a la edad de 5 años. Y como mi hermano hacía guitarras, entonces yo también tuve el interés de aprender, pues, las cuales empecé a hacer guitarras de juguete chiquitas. Y así me voy ya un poco ganándome la experiencia, y de las cuales seguí para adelante y me gustó. Y hasta ahora ya estoy con algo de 32, 33 años más o menos en instrumentos. Bien, yo empiezo en los años 84 y cuando yo me voy a Lima tuve la oportunidad, pues a veces como todo joven salimos inmigrantes de provincia a la ciudad con el fin de buscar otros miras de futuro, sea trabajo, estudio, y la verdad que me implanté en este trabajo de los instrumentos gracias a unos primos Chavarris, Luis Chavarri, de Guitarras Chavarri, que todavía no existe, y de mi hermano Pedro Ordóñez, que trabaja ahí en Lima. Estamos ahí, después nos independizamos, hicimos un taller juntos, empezamos a trabajar y
al año y más o menos al cabo de unos 10, 12 años yo me independizo, me aparto de él, ya tomó su familia, cada uno por nuestro lado y desde ahí seguimos independientemente, cada cual con el mismo trabajo, recomendándonos de uno a uno, íbamos conociendo tanto amigos músicos del ambiente nacional y como también de fuera, ¿no? En este caso por la música de mexicana, los grupos de mariachis, hacemos bastante instrumentos de vihuelas, guitarras mismas también, y así la trayectoria de la carrera en este campo de luthier no tiene límites, es bastante amplio y muy posible que siga para adelante, y muchos que están viniendo también hay que decirlo así, que por no, como se dice, hay que enseñarlos a los que nos piden alguna sugerencia de trabajo, pero en conclusión de que también pueden aprender mucho en este trabajo, porque es bastante amplio y sí, bastante ventajas también en el aspecto económico cuando ya se llega a ser uno reconocido. Mi nombre es Marino Pajares Lara, constructor de guitarras. Desde muy joven aprendí a la construcción de guitarras. Pasé por varios talleres para aprender a hacer guitarras. Mi primer maestro fue Víctor Romero Cerquín, y después trabajé con Chávarri, trabajé en Lima con Guamantaya, para instrumentos musicales Villalta. Bastantes constructores trabajamos ahí en Industrias Musicales Villalta en Lima. Por eso que ahora estoy haciendo otro modelo de guitarras, otro tipo de guitarras con mis hijos, con Elvis y John. Acá en Namora habemos varios que hacemos instrumentos musicales, de las cuales hay diferentes variedades en guitarras. Otras son mejores, otras son un poco menos, y hay otros que más o menos también, hay variedades, no son todas iguales. Cada maestro, hay unos maestros que hacen mejorcito, otros un poco menos, y así hay variedades. Bueno, al tiempo que voy, ya voy los 38 años de trabajo, un promedio, y entonces en ese tiempo, bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de conocer a muchos músicos de los diferentes medios de la música, criolla, andina, y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar un poco más de 33 años ahí en Lima. Conozco a muchos músicos sureños, criollos mismos, alumnos del profesor Pepe Torres, amigos también del señor Óscar Avilés, músicos de diferentes géneros, ¿no? Por Ayacucho, por ejemplo, el maestro Julio Mala, muy reconocido, el maestro Víctor Angulo, el equipeño. También unos profesores muy amigos míos de la Escuela Nacional de Folclore, el profesor Javier Molina, Rolando Carrasco y otros músicos más que a través de ellos, quizás de los instrumentos, nos llegamos a conocer con ellos, ¿eh? Ahí estamos trabajando. Bueno, mi hermano más mayor se llama Santiago Raico. Él es el que hacía guitarras, y yo como vivía juntos, y entonces yo también me gustó, ¿no? Me interesé en aprender a hacer guitarras también. Particularmente nosotros de la familia de Guitarras Chávez nosotros aprendimos a fabricar la guitarra en casa, porque teníamos el maestro a la mano. Mi papá era fabricante de las guitarras, mi papá es Eleuterio Chávez Cóndor. En la actualidad ya fabrica guitarras todavía, pero en menor cantidad. Él prácticamente tiene aproximadamente 70 años. Entonces nosotros desde los inicios veíamos cómo él fabricaba sus guitarras, y yo prácticamente tenía la curiosidad de ver cómo él elaboraba una guitarra.
Entonces nos acercábamos a su taller en pretexto de ayudarle, en pretexto de ver cuál es la curiosidad para fabricar una guitarra. Entonces, cuando más o menos yo tenía aproximadamente algo de 8 años, 10 años más o menos, empecé a ver cómo era para fabricar la guitarra. Entonces empezamos haciendo guitarras de juguete. Empezamos haciendo unas guitarras que lo pueden encontrar en las artesanías, que lo compran para niñitos de 2, 3 años, entonces ya que les gusta la música. Para decidir hacer guitarras, tuvo que pasar un cierto proceso. Es decir, tratar de verdad convencerme de que me gustaba eso. Trataba de negarlo por momentos, por tiempos. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo la profesión que es ser topógrafo. También actualmente estudiando economía. Pero lo que importa, en verdad, es en cuanto a las guitarras, es de que es un trabajo que me llama la atención. De verdad, solía ser, digamos, ir a la universidad, y hacer las tareas, quizá también de buen gusto, obviamente, ¿no? Pero yo me venía al taller para descansar. Entonces, imagínense salir de la universidad, saliendo de los cursos que son bastante exigidos también, y venir al taller a descansar. Eso me hablaba sobre cuánto me gustaban las guitarras, que en el inicio no lo quise aceptar. En el inicio no quería ceder a esa pasión que tenía dentro de hacer las guitarras, y no, prefería esto, no, la economía, vamos a estudiar economía, que no está mal porque me ha dado conocimientos muy importantes, pero lo que me llama la atención y siempre me ha jalado es hacer las guitarras. Y por eso, muy a pesar de que tengo otras profesiones, me dedico a hacer las guitarras, porque es mi pasión, porque es algo que se lo debo incluso a mi papá, a mi familia, a mi pueblo, Namora. La guitarra namorina es un emblema de nuestra jurisdicción de Namora. Por eso usted ha visto ya la artesanía en miniatura, la guitarra, ¿no? Que tiene una gran aceptación para el turista, para el músico, y por qué no decir también para el negociante, porque el que negocia los instrumentos tiene mucha importancia de verse solventado su economía vendiendo a los turistas y a quien necesita un instrumento musical. Este es un requinto que la tapa es pintada, está sombreadito, es un color verde. Algunas, si quieren, a veces los clientes, algunos son un color azul sombreado, un rojo sombreado. De acuerdo al cliente, a veces que necesitan, tenemos que sacar colores. Mi nombre es Eleuterio Chávez Cóndor, un guitarrero namoreno, vive en Chilacat, en Caserío Chilacat. Yo empiezo a hacer guitarras más o menos de unos años, de 15 años por ahí. Hasta ahora aprendiendo a hacer guitarras, era la guitarra namorina, pero mucho antes hacían guitarras, según las historias, del 1964, del 1694, ya eran guitarras en Namora. Antes, parece que las españolas, entre España y Chilacat, por ahí eran los sitios que hacíamos guitarras. Desde ahí empiezo a hacer guitarras hasta la actualidad que tengo ya 70 años, y siempre seguimos haciendo guitarras. Las guitarras Chávez, yo empiezo desde muy niño hasta ahora, todavía seguimos haciendo guitarras. Me dan la oportunidad para contar algo, la trayectoria de nuestra tierra namorina, a donde se confeccionan las guitarras. Yo le quiero decir algo de lo que cuando nos iniciamos y quiénes fueron los primeros guitarreros acá en Namora, ¿no? Bueno, yo conocí, desde cuando ya llegué a ser joven, conocí a los señores, los primeros guitarristas, Modesto Cueva, Francisco Bringas, Abel Guamán. Esos eran los primeros guitarristas, pero que todavía se usaban las guitarras para la fiesta de los carnavales. Después, en el tiempo, no había ese negocio.
y luego ya se iban, digamos, ya viniendo la juventud, ya superándose en el trabajo, algo mejor en la artesanía. Ahí ya fueron los que trabajaban mejor y tienen la fama, era Gonzalo Cerquín, Santiago Guacha, Cerquín también. Ellos fueron ya más trabajando mejor en la artesanía, cada día superando el trabajo, porque antes lo hacían, pues como dice, a la breve nomás, digamos, su trabajo más rústico, pero después iban perfeccionando ya cada día más y así sucesivamente hasta el día de hoy. Anteriormente nosotros utilizábamos solamente chaveta y un formoncito para colocar las embocaduras, no había ruteadora, no había maquinaria, puro manualmente trabajábamos. Manualmente nos sacábamos el ancho y llegábamos hasta hacer mensual una docena de guitarras. Mi maestro fue mi primo hermano Ramón Cueva. También en el año 1970, 73, aprendí también esa profesión y hasta que lo he ejercido, digamos, a estos años, siendo que hoy, el motivo de la edad, ya uno ya no se puede trabajar, pero para eso, como herencia, lo estoy dejando acá a mis hijos. Ellos son los que heredan esta profesión. Acá en Namora, en un tiempo también vino el señor Abraham Falcón a enseñar la construcción de guitarras, pero se fue muy asombrado. También él nos dejó una escuela y también se llevó de acá porque se sorprendió los acabados, la construcción de las embocaduras. Eso se fue muy sorprendido también el señor Abraham. A puro compás, puro chaveta cuando trabajábamos nosotros. Todo Namora, por lo menos con la trayectoria que han ido ya fabricando los instrumentos, unos existen, otros ya no existen, pero más o menos le aproximo 100 ebanistas, 100 artesanos aproximadamente, que pueden haber un poquito menos o un poquito más, pero esa es la numérica que podemos más o menos identificar. En cuanto a la calidad de guitarras, tenemos la guitarra de estudio y tenemos la guitarra de concierto. Para fabricar una guitarra de estudio tenemos que seleccionar las maderas. Son unas maderas que se prestan para la fabricación de guitarras, mas no son unas maderas muy costosas. En una guitarra de estudio nosotros lo fabricamos de unas maderas, tratamos de que el costo de la guitarra sea un poco más accesible al cliente, al que lo va a usar la guitarra, al aficionado que va a comprar la guitarra. Entonces, acá le vamos a mostrar una guitarra que lo hemos fabricado de trastapa y aros de caoba. Es una caoba peruana buena para la fabricación de guitarras, tiene buena resonancia y le hemos puesto una tapa de un abeto. En cuanto a las tapas, la calidad de los pinos, este es un abeto alemán, tenemos un abeto de tercera calidad. Por la misma calidad es una madera un poco más económica. Entonces nosotros lo podemos usar en una guitarra de estudio, porque la guitarra de estudio nosotros tratamos de llegar a las personas que están aprendiendo a tocar una guitarra, tal vez a estudiantes o a cualquier aficionado. Entonces ellos son las personas que nos van a comprar esta guitarra y de acuerdo a las posibilidades tratamos de que esta guitarra no sea muy costosa para que lo puedan adquirir. Y en cuanto a la calidad de sonido, sí tenemos una diferencia un poquito amplia, porque estamos usando unas maderas que podemos fabricar de una calidad de una calidad un poquito, se podría decir, un poquito de menor calidad que las maderas que usamos para una guitarra profesional o una guitarra de concierto. Entonces, luego de eso, ya lo más importante sí va a ser la calidad de sonido. Pero la calidad de sonido tampoco no es mala de estas guitarras, sino que el afinamiento en especial, lo que necesitamos en una guitarra de estudio o en una guitarra de concierto, es que el afinamiento, la escala de la guitarra esté en perfectas condiciones, para que al momento de ejecutar los acordes y las notas, podamos tener una precisión. La guitarra de concierto
Mayormente consiste pues, de la selección de materiales, palisandro, la parte de costados y respaldo, y otras maderas también muy adecuadas. Y para la parte delantera tenemos el pino báltico, el pino blanco y pino rojo, el pino cedro, que ahora se está entrando bastante en el mercado para luthieres, y viene bastante producto importado mayormente. Se utiliza las tapas con ciertas medidas, ¿no? O las varetas o el varetaje usando pino abeto, o de repente por ahí una combinación con cedro rojo. Si pueden apreciar en cuanto al varetaje, es una copia, una réplica de romanillos, ¿no? Con unas varas dispuestas casi en sentido vertical totalmente, con una abertura poco pronunciada, ¿no? Pero, ojo, con un sistema muy particular como es el de acá, que aumenta el campo vibratorio, ¿no? Para un mejor sonido. Y también saber de que cada vareta, cada disposición, ¿no? Es que ya está ideada por mí, es decir, mi propio modelo, mi propio diseño, ¿no? Con el cual estamos tratando de incursionar en el mundo de las guitarras, incluso en las latis. Esta, por supuesto, es una tradicional muy peculiar por el tipo de diseño y por el modelo de la misma guitarra, ¿no? Un poquito, lo que hemos hecho es una pequeña variante, es aumentar medio centímetro para este lado usualmente, ¿no? Buscando de repente un poco más de bajos. Por supuesto que hallar ese tipo de bajos en los bordones es porque por varios requerimientos en que la música necesita esos bajos profundos para dejar en su altura, ¿no? Para que puedas hacer las primeras mientras un bajo va retumbando, va sonando, entonces puedas sentir esa calidez al momento de tocar. Y eso es lo que les ofrecemos nosotros con nuestro propio diseño, con nuestro propio modelo, ¿no? Que nos gustaría que de hecho vayan probando en el transcurso del tiempo y vayan conociendo nuestras guitarras. Como les digo, hay muchas guitarras que vienen de herencia española, entonces como Torres, Ramírez, etcétera, etcétera, que han sido, creo que para la mayoría de luthiers en el mundo, piezas claves para empezar una guitarra, ¿no? Por ejemplo, tenemos una guitarra de palisandro, ya está todo elaborada, falta ya solamente el proceso final de los filetes, la decoración completa para ambos lados. Consiste en la palisandro, la parte lateral y la parte de respaldo, y la parte delantera, pino rojo canadiense, o pino cedro como se llama, y con embocadura también importada española. El mástil de caoba, el cabezal también, de acuerdo al pedido del cliente, se hace talladito, estas sus decoraciones, tal conforme desea el pedido del cliente. Esta es otra también, una guitarra de palisandro. Este es otro tipo de embocadura, un poquito diferente a la figura, un poquito más ancho. Igual, bueno, acá no tiene tallado, pero también es palisandro. La misma madera del costado se le pone en la... Estas guitarras ya son cuando se llega a su acabado final, son para la guitarra de concierto. La diferencia que vamos a encontrar en una guitarra de estudio y una guitarra de concierto mayormente es la calidad de maderas y en especial la calidad de sonido. Tenemos aquí una guitarra ya de concierto que es de una madera un poquito más de mejor calidad. Tenemos una tapa ya de un cedro rojo especial que es un poquito más costosa y por lo cual también le da un poco más de resonancia a la tapa. Y en la parte posterior tenemos otro tipo de madera que es un jacarandá del Brasil. Entonces es un poco más costosa en realidad esta guitarra. Y esta guitarra, la calidad de sonido va a ser mucho mejor que una guitarra de estudio. En cuanto al afinamiento también vamos a tener un poco más de cuidado, porque ella lo va a usar un músico profesional. Lo va a usar de repente en conciertos. Y entonces esta guitarra ya es para un público profesional, para músicos profesionales. Claro que cualquiera lo puede comprar, de acuerdo a las posibilidades que uno esté buscando una guitarra. Entonces ya esta guitarra está dirigida prácticamente a un concertista de guitarra, ¿no es cierto? Entonces la diferencia en precio también va a ser la diferencia un poquito
esta guitarra es un poquito más cara, por la calidad de sonido, la calidad de materiales, y el tiempo también que nosotros nos dedicamos a esta guitarra, es un poquito más el tiempo que nos demora en fabricar una guitarra profesional. Hay mucha tradición de constructores. Yo tenía ligera información de ello, pero más que todo guitarras relacionadas al carnaval, guitarras muy relacionadas a la música popular y guitarras llamadas carnavaleras, ¿no? Guitarras pues de fácil acceso y que prácticamente pues eran para acompañar el carnaval de una forma simple y popular, ¿no? Muy grata fue mi sorpresa que cuando ya empecé a trabajar en el Conservatorio de Música y empecé a ir más seguido a Cajamarca, encontrarme con constructores o trabajos de constructores cajamarquinos que sí estaban en un buen nivel en tanto construcción y materiales, pero el sonido todavía estaba evolucionando y sigue evolucionando, pero ya no era el sonido pequeño que encontraban en las guitarras peruanas años atrás, ¿no? En los años 2002 al 2010 era muy difícil encontrar instrumentos peruanos con una sonoridad de alta, como le podríamos llamar. Y bueno, mayor fue mi sorpresa cuando justamente los constructores que vi que llamaron mi atención y que estaban en esta línea de hacer instrumentos de una diferente manera a la tradicional, son naturales de Namora. En Namora, por ellos, supe que hay una muy rica tradición de constructores que se va pasando de padres a hijos y que hay una gran cantidad de constructores de guitarras basadas obviamente en la tradición española y que es prácticamente una escuela de lutería grande en Cajamarca y que no conozco en otros sitios del Perú. Muchas familias trabajan haciendo guitarras e instrumentos de cuerda y sobre todo ya con perspectivas a hacer instrumentos de muy alta calidad, ya sea en materiales y sonido e incluso incursionando en los modelos contemporáneos que he mencionado, como el modelo Lattice o los modelos doble tapa. Este tipo de instrumentos hechos en Cajamarca por constructores namorinos está llamando mucho la atención. Ya no es tan difícil encontrar un buen instrumento allí y de muy alta calidad. En este caso, debo mencionar a mi criterio a algunos constructores que para mí están dejando muy en alto el nombre de Namora. En tanto la construcción de guitarras clásicas, cada uno de ellos con sus propias variantes, con sus propios aportes, con sus propias ideas. El mayor de todos y uno de los pioneros también en el Perú en general, radicado en Lima ya hace algunos años, el maestro Luis Chavarri Flores. Sus guitarras son muy utilizadas, muy conocidas, en el mundo clásico sobre todo, las escuelas de música, bueno, la Universidad Nacional de Música del Perú, la gran mayoría de alumnos tienen una guitarra de Luis Chavarri y él actualmente ha estado haciendo modelos contemporáneos, tratando de no perder la línea tradicional de muy alta calidad, ¿no? Podríamos hablar ya de un estándar europeo, en tanto accesorios, materiales, condiciones de entrega y precio también. Luego tengo que mencionar a Guitarras Chávez,
a los hermanos Jorge y Alberto Chávez, que también desde Cajamarca están haciendo trabajos muy exquisitos, muy buenos, con materiales de primer nivel, y son muy buscados por aficionados y concertistas que se han pasado pues de boca a boca la información de que están haciendo guitarras de muy alta calidad y que saben y conocen el manejo de maderas finas, ¿no? Maderas que son de difícil acceso, pero que ya ellos han trabajado con ese tipo de materiales y poco a poco ya están en manos de grandes concertistas. Y también debo mencionar a un constructor muy joven que hace unos años, recién su nombre está empezando a sonar en los instrumentos de cuerda. Empezó haciendo charangos, también guitarras, pero ahora último está destacando bastante por sus guitarras. Está trabajando mucho ya con modelos contemporáneos, con modelos tradicionales también, con muy buenos resultados, y sobre todo con el uso de materiales de primer nivel. Y experimentando con diversos tipos de construcción, varetajes, accesorios, entrega, sonido, y sobre todo destaco en él la calidad de artesanía que tiene, una artesanía muy fina, muy exquisita, de una factura de mucho trabajo, un trabajo totalmente artesanal y manual. Me refiero al constructor namorino también, Elvis Pajares. Para mí, estos tres luthieres que he mencionado, bueno, en el caso de Guitarras Chávez son dos, pero lo tomamos como uno, actualmente son los más importantes y destacados con luthieres de guitarras clásicas en el Perú. Historia de la guitarra en Cajamarca, específicamente estoy hablando más o menos aproximado de los años de 1600 a 1500 puede ser. Se dice que la guitarra en Cajamarca llegó especialmente a un distrito de Namora, especialmente a un barrio que es el caserío Chilacat. Se dice que en ese tiempo llegaron probablemente traídos desde España, porque tenemos entendido que la guitarra prácticamente viene de esos lugares de Europa. Entonces, al ver los fabricantes, los carpinteros de esa época, se interesaron bastante por la guitarra. Y se dice que ese tiempo se llegó una guitarra, específicamente no sabemos quién lo trajo, pero probablemente personas que venían de España porque habían asentado ese tiempo en el distrito de Namora. Entonces las personas netas de ahí se interesaron por dicho instrumento. Ahí llegaron, nos cuentan a nosotros que llegaron a desarmar dicha guitarra para ellos poder fabricar una, porque les gustaba el sonido, se pusieron a indagar, más o menos les gustaba cómo emitía los sonidos de la guitarra, y entonces tenían la curiosidad de sacar un instrumento igual. Y ese tiempo llegaron a fabricar su primera guitarra, no sé en qué año específicamente, pero lograron hacerlo de acuerdo a las maderas que tenían en la zona. Antes trabajábamos a mano nomás, no había máquinas, partir a mano, cepillo a mano, maderas namorinas. También trabajábamos el ciprés, el sauce, el pauco, hay otras maderas, el capulí, son maderas de Namora. Antes poco venían maderas importadas, pero no había máquinas tampoco, a serrucho, a cuchillo, a chaveta. Los trabajos eran medio difíciles, pero sí lo hacíamos. Estos eran los llamados serruchos. Para cortar las maderas, sacarle laminadas, teníamos que darle y darle y darle y darle hasta sacar lámina. ¿De esa forma? Pero una mala experiencia también que nos jugaba cuando el serrucho de repente estaba mal o el pulso resultaba saliendo. Ahí era la pérdida del ebanista, del practicante. Hacíamos de las maderas de acá, hay también hay muchas maderas. El matacoche que le llamamos también, hay una madera matacoche que es de acá de Namora. Hay maderas namorinas, de esas guitarras hacíamos, antes que llegue ya éramos guitarreros en Chilacat y en Namora. Hay que sacábamos viruta de la madera de Chuñiguillay, muy bonita madera.
parece hueso, es una maderita blanca, para los filos, para los contornos. El naranjillo, hay muy bonito naranjillo, hacíamos guitarras de naranjillo, también traíamos del Cumbe, pues, del Cumbe traíamos esas guitarras, traíamos cargado en burros, Nodal de Jesús, a pie teníamos que caminar, sitios lejos teníamos que cargar, no había movilidad, teníamos que nosotros venir a cargar las maderas, así desde lejos, trayendo maderas, sacar donde no hay. Siempre hemos seguido trabajando los antiguos, ya esas maderas, algunas van desapareciendo, pero algunas todavía. El naranjillo, muy bonita madera amarilla, esas maderas servían para aros, para la trastapa, para la tapa. Hay maderas que de acá, esas maderas son de Namora. Trabajábamos con el diapasón de capulí, a veces nos traían reglas de diapasón de chonta, o mismo la misma caoba le poníamos el diapasón a las guitarras. Y nunca se malograba, no se malograba. Y salían muy buenas guitarras. Entonces, desde ese tiempo empezaron a usar la guitarra. Es probable que ese tiempo también era difícil para conseguir los accesorios como cuerdas, clavijeros. Entonces empezaron a hacer la guitarra con la clavija. Le llamaban clavija la parte de la guitarra. Entonces le hacían todo, le hacían de madera, hacían clavija de madera. Inclusive para las cuerdas usaban, nos cuentan que usaban diferentes tipos de cuerdas porque no sabían cómo eran las cuerdas de la guitarra, pero ellos llegaron a afinar la guitarra. Y luego, posteriormente, a la guitarra le dieron un uso especial aquí en Cajamarca. Llegaron a fabricar la guitarra y el uso que le dieron a la guitarra primeramente fue para tocar las coplas de carnavales, donde en ese pueblo también de Namora, en el distrito de Namora específicamente, se dice que ahí nace el carnaval. Y la guitarra lo empezaron a usar exclusivamente para carnavales. Y de ahí nacen las palabras, ¿no? Alusivas a la guitarra. Dicen la guitarra namorina es la guitarra carnavalera. Antiguamente las guitarras acá en Namora no le poníamos las barras, no le poníamos refuerzos tanto a la guitarra. El acabado era gomalaca. Con esto trabajábamos y casi que nos ayudaba. Por eso que el trabajo era un poco más rústico. Pero para eso era un secreto de la guitarra, que tenía que estar bien cepilladito, bien las medidas exactas, y cosa que el eco de la guitarra botaba bien líquido. Eso, con esas herramientas que casi no se prestaba para poder trabajar, sacar un instrumento bueno. Pero así logramos. Ahora ya se modernizó ya con estas herramientas que nos ayuda bastante mejor. El alambre teníamos que chancarlo con el martillo en una piedra, los huesos teníamos que hacerlo los huesos para las cejas teníamos que hacerlo chancándolos de las patas de carnero. De carnero, no era de toro, así como ahora que se pilla, teníamos que lijarlo con piedra. No hacíamos así nomás, pero sí nos salía la guitarra. Y así ya sonaba la guitarra. Teníamos que ponerlo también a veces, cuerdas, no cuerdas, es cuerdas de pita, sacando de penca. Tenía un bonito sonido, decíamos, pero ya sonaba. Las cuerdas eran namorinas, de pita teníamos que hacerlo, pero sonaba. Y así no había todavía cuerdas, lo poníamos. Teníamos que practicarlo, esas cuerdas de pita de penca. Tenía un sonido, pero algo raro, no muy bonito. Y ahora sí, con las cuerdas otras ya están mejorando ya. Y la mayoría de personas usaban la guitarra, y la guitarra era namorina, especialmente la guitarra carnavalera. Posteriormente ya las diferentes personas que empezamos a fabricar las guitarras, y nuestros antepasados también, así como mi papá, ya entonces empezaron a fabricar las guitarras. Y se dieron cuenta que la guitarra era necesaria para diferentes géneros musicales. Entonces ya empezaron a la guitarra a perfeccionarlo, como decir, en cuanto a escalas, en cuanto a acabados, en cuanto a dimensiones de las maderas, calibres, todo eso. Entonces empezaron poco a poco a perfeccionar la guitarra, de manera que la guitarra ya de ahí en adelante le daban varias transformaciones, y llegando prácticamente a usarlo ahora la guitarra en todo género musical.
Ahora decimos que la guitarra es indispensable para todo género musical, porque hay una variedad de guitarras de ese tiempo hacia acá. Se ha logrado prácticamente innovar en varias cosas de acuerdo a la necesidad de los géneros musicales y de acuerdo también a la necesidad del músico que lo solicita dicho instrumento. Historia de la guitarra en Cajamarca. Específicamente estoy hablando más o menos aproximado de los años de 1600 a 1500 puede ser. Se dice que la guitarra en Cajamarca llegó especialmente a un distrito de Namora, especialmente a un barrio que es el caserío Chilacat. Se dice que en ese tiempo llegaron probablemente traído desde España, porque tenemos entendido que la guitarra prácticamente viene de esos lugares de Europa. Entonces, al ver los fabricantes, los carpinteros de esa época, se interesaron bastante por la guitarra. Y se dice que ese tiempo se llegó una guitarra, específicamente no sabemos quién lo trajo, pero probablemente personas que venían de España, porque habían asentado ese tiempo en el distrito de Namora. Entonces las personas netas de ahí se interesaron por dicho instrumento. Ahí llegaron, nos cuentan a nosotros que llegaron a desarmar dicha guitarra para ellos poder fabricar una, porque les gustaba el sonido. Se pusieron a indagar, más o menos les gustaba cómo emitía los sonidos de la guitarra, y entonces tenían la curiosidad de sacar un instrumento igual. Y ese tiempo llegaron a fabricar su primera guitarra, no sé en qué año específicamente, pero lograron hacerlo de acuerdo a las maderas que tenían en la zona. Antes trabajábamos a mano nomás, no había máquinas, a partir a mano, cepillo a mano, maderas namorinas. También trabajábamos el ciprés, el sauce, el pauco, hay otras maderas, el capulí, son maderas de Namora. Antes poco venían maderas importadas, pero no había máquinas tampoco, a serrucho, a cuchillo, a chaveta. Los trabajos eran medio difíciles, pero sí lo hacíamos. Estos eran los llamados serruchos. Para cortar las maderas, sacarle laminada, teníamos que darle y darle y darle y darle hasta sacar lámina. De esa forma. Pero una mala experiencia también que nos jugaba cuando el serrucho de repente estaba mal, o el pulso resultaba saliendo. Ahí era la pérdida del ebanista, del practicante. Hacíamos de las maderas de acá. Hay también hay muchas maderas. El matacoche que le llamamos también. Hay una madera matacoche que es de acá de Namora. Hay maderas namorinas. De esas guitarras hacíamos, antes que llegue ya éramos guitarreros en Chilacat y en Namora. Hay que sacábamos viruta de la madera de Chuñiguillay, muy bonita madera. Parece hueso, es una madita blanca para los filos, para los contornos. El naranjillo, hay muy bonito naranjillo, hacíamos guitarras de naranjillo, también traíamos del Cumbe, pues. Del Cumbe traíamos esas guitarras, traíamos cargado en burro, Nodal de Jesús, a pie teníamos que caminar, sitios lejos teníamos que cargar, no había movilidad, teníamos que nosotros venir a cargar las maderas, así de lejos, trayendo madera, sacar de donde no hay. Siempre hemos seguido trabajando los antiguos. Ya esas maderas, algunas van desapareciendo, pero algunas todavía. El naranjillo, muy bonita madera amarilla. Esas maderas servían para aros, para la trastapa, para la tapa. Hay maderas que de acá, esas maderas son de Namora. Trabajábamos con el diapasón de capulí, y a veces nos traían reglas de diapasón de chonta, o mismo la misma caoba le poníamos el diapasón a las guitarras, y nunca se malograba, no se malograba, y salían muy buenas guitarras.
Entonces, desde ese tiempo empezaron a usar la guitarra. Es probable que ese tiempo también era difícil para conseguir los accesorios como cuerdas, clavijeros. Entonces empezaron a hacer la guitarra con la clavija. Le llamaban clavija la parte de la guitarra. Entonces le hacían todo, le hacían de madera, hacían clavija de madera. Inclusive para las cuerdas usaban, nos cuentan que usaban diferentes tipos de cuerdas porque no sabían cómo eran las cuerdas de la guitarra, pero ellos llegaron a afinar la guitarra. Y luego, posteriormente, a la guitarra le dieron un uso especial aquí en Cajamarca. Llegaron a fabricar la guitarra y el uso que le dieron a la guitarra primeramente fue para tocar las coplas de carnavales, donde en ese pueblo también de Namora, en el distrito de Namora específicamente, se dice que ahí nace el carnaval. Y la guitarra lo empezaron a usar exclusivamente para carnavales. Y de ahí nacen las palabras, ¿no? Alusivas a la guitarra. Dicen la guitarra namorina es la guitarra carnavalera. Antiguamente las guitarras acá en Namora no le poníamos las barras, no le poníamos refuerzos tanto a la guitarra. El acabado era gomalaca. Con esto trabajábamos y casi que nos ayudaba. Por eso que el trabajo era un poco más rústico. Pero para eso era un secreto de la guitarra, que tenía que estar bien cepilladito, bien las medidas exactas, y cosa que el eco de la guitarra botaba bien líquido. Eso, con esas herramientas que casi no se prestaba para poder trabajar, sacar un instrumento bueno. Pero así sí. Así logramos, ahora ya se modernizó ya con estas herramientas que nos ayuda bastante mejor. El alambre teníamos que chancarlo con el martillo en una piedra, los huesos teníamos que hacerlo los huesos para las cejas teníamos que hacerlo chancándolos de las patas de carnero. De carnero, no era de toro, así como ahora que se pilla, teníamos que lijarlo con piedra. No hacíamos así nomás, pero sí nos salía la guitarra y así ya sonaba la guitarra. Teníamos que ponerlo también a veces, cuerdas de pita, sacando de penca. Tenía un bonito sonido, decíamos, pero ya sonaba. Las cuerdas eran namorinas, de pita teníamos que hacerlo, pero sonaba. Y así no había todavía cuerdas, lo poníamos. Teníamos que practicarlo, esas cuerdas de penca. Tenía un sonido pero algo raro, no muy bonito. Y ahora sí con los cuerdas ya están mejorando ya. Y la mayoría de personas usaban la guitarra, y la guitarra era namorina, especialmente la guitarra carnavalera. Posteriormente ya las diferentes personas que empezamos a fabricar las guitarras, y nuestros antepasados también, así como mi papá, ya entonces empezaron a fabricar las guitarras. Y se dieron cuenta que la guitarra era necesaria para diferentes géneros musicales. Entonces ya empezaron a la guitarra a perfeccionarlo, como decir, en cuanto a escalas, en cuanto a acabados, en cuanto a dimensiones de las maderas, calibres, todo eso. Entonces empezaron poco a poco a perfeccionar la guitarra, de manera que la guitarra ya de ahí en adelante le daban varias transformaciones, y llegando prácticamente a usarlo ahora la guitarra en todo género musical. Ahora decimos que la guitarra es indispensable para todo género musical, porque hay una variedad de guitarras. De ese tiempo hacia acá se ha logrado prácticamente innovar en varias cosas de acuerdo a la necesidad de los géneros musicales y de acuerdo también a la necesidad del músico que lo solicita dicho instrumento. Hablar de Namora es hablar de una tierra donde puedes respirar mucho lo que es los olores de la vegetación, de los árboles, y puedes toparte con madera casi por todas partes. Maderas como eucaliptos, capulí, ciprés, maderas como muchas como, por decir, los pinos radiatas, pátulas. Entonces Namora es una tierra donde puedes fácilmente toparte con ese tipo de maderas, que hace que Namora sea muy particular y acogedora. De hecho, cuando cocinas, incluso se hace con la leña que tenemos acá, por ejemplo, incluso cuando hace frío, te calientas ahí, ¿no? Lo que haces es hacer una fogata, usar leña. Namora es una tierra donde puedes aprovechar eso, o sea, tienes esa paz, esa tranquilidad,
Y si te gusta, por decir, disfrutar de ese tipo de experiencia, Namora es un sitio excelente para visitar. Namora es una tierra muy acogedora y con una gente que es muy amable con las personas que vienen de fuera. Por supuesto, aquí también mantenemos ese nivel de compromiso con nosotros mismos, tratándonos bien, ¿no? Y creo que Namora sería en todo caso una tierra muy, muy apropiada para llamarse Namora, tierra de la guitarra. En ese lapso de tiempo nosotros empezamos a fabricar guitarras, pero en menor cantidad, y hasta teníamos necesidad de algunas cosas, de algunas maderas, de algunos accesorios que nosotros teníamos que comprar, porque no se podía, también se perdió la importación, ya no podíamos traer los insumos para nuestras guitarras, algunos que no los encontramos en el Perú. A nosotros la pandemia nos afectó totalmente porque dejamos de vender guitarras. Hemos estado toda la pandemia construyendo guitarras. Entonces fue un poco complicado porque nos fuimos retrasando tanto en nuestra fabricación y en la economía. No fue como nosotros esperábamos, no vino todo de golpe y no nos dio tiempo para prepararnos para esta pandemia. Creo que no solo nosotros, también hay otros rubros, la mayoría de rubros que nos ha golpeado la pandemia. Y hemos tenido que hacer algunas innovaciones, algunas cosas, algunos trabajos aparte para poder enfrentar todo eso de la pandemia. La económica, bueno, la baja comercial, de hecho, la baja comercial, pocos pedidos, pero de todas maneras, a pesar de las circunstancias, las personas conocidas que tenemos nuestro reconocimiento de clientes, uno a otro nos han recomendado y siempre, constante, a menudo, pero siempre. Entonces, más o menos ahí nos hemos retrasado en producir las guitarras y también nos hemos retrasado en algunos proyectos que teníamos pensado en hacer con esto de las guitarras. Y prácticamente ya cuando a partir de 4 meses que empezamos a trabajar de a pocos, empezamos a tener algunos pedidos, pero empezamos a vender una guitarra de estudio. La guitarra más económica nos empezaron a pedir, algunos amigos nos empiezan a llamar, que necesitaba una guitarra para ellos, necesitaba una guitarra para sus hijos. Entonces, desde ese tiempo más o menos ya nosotros empezamos a hacer una guitarra, pero la guitarra de estudio. Empezamos a buscar maderas que sean apropiadas y también maderas que sean lo más económico posible, porque entendíamos que la mayoría de personas teníamos necesidad, que nos había golpeado la pandemia, que no había mucha estabilidad económica. Como sí veo, el año pasado me fui en diciembre, el único viaje que hice al año. No salí de más. No fue al Lima. Hasta ahorita todavía no viajo a Lima. Uy, antes de la pandemia, maestro, ¿cuántas guitarras vendía mensual? Y con la pandemia, ¿cuánto bajó su producción? No, bueno, yo cada 3 meses me iba con un viajecito de 24, según cómo avance, porque yo también a veces trabajo en la chacra, no solamente en esto, salgo a la chacra a trabajar. Pero más seguido mía, pues. Ahora una vez al año ya nos ha afectado bien feo.